Sabes, el libro más vendido de todos los tiempos es la Biblia. Sigue siendo el mayor bestseller. Crecí con la Biblia. La Biblia sigue siendo el primer libro de todas las religiones principales. El judaísmo, por supuesto, el cristianismo e Isaac. Y los héroes y las personalidades de la Biblia, Adán y Eva, Abraham y Sara. Tienes a Isaac y Rebeca, Jacob y Lea y Raquel. Personajes como Moisés y Aarón. Pero también personajes que incluyen a los hijos de Abraham, Ismael y su hijo Isaac, así como los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Estos son ancestros de los pueblos de nuestro tiempo. Así que quería abordar, hablando del frente espiritual, que la gente se pregunta, ¿de qué trata esta guerra en primer lugar? No estoy hablando de lo inmediato, el horror inmediato. Todos entendemos y todos estamos horrorizados y entendemos que tiene que ser completamente erradicado, pero la imagen más grande. Es una guerra de 75 años desde que Israel se convirtió en un estado. Es una guerra que se remonta a 100 años, 200 años. Se remonta a miles de años. ¿Y de qué se trata? Cuando quieres luchar una guerra, quieres saber qué deseas. Así que podría ser un argumento territorial. Creo que tienes parte de mi territorio. Podría ser por recursos, podría ser por poder, podría ser por ideología. Creo que es fundamental entender que esto es de naturaleza religiosa. El mundo occidental no quiere escuchar eso, porque pensamos que las guerras religiosas son cosa del pasado, de la Edad Media, de la Edad Oscura, y que hemos superado eso. Pero no es correcto. Las guerras religiosas son reales. Y lo que llamamos terrorismo, o lo que algunas personas llaman fundamentalismo radical, o radical Isaac, se basa en un enfoque religioso, no basado solo en territorio. ¿Es solo territorio? ¿Es solo ese estado, esa tierra, ese Israel, donde los judíos viven en Israel? ¿Esa es la batalla? ¿Se trata de dos estados? Quiero decir, la partición que la ONU sugirió en 1948 era de dos estados, pero eso tampoco fue aceptable. Así que quiero volver a las raíces bíblicas, especialmente la historia que leemos, literalmente, estas semanas en la Torá, en la Biblia. Y es la historia sobre Ismael e Isaac, los dos hijos de Abraham, quienes se convertirían en términos generales en los ancestros, respectivamente, Isaac del pueblo judío, Ismael del pueblo árabe, musulmán. Obviamente, Isaac no nació hasta el siglo VII, SETI, pero el mundo árabe, esa región llamada el Medio Oriente, obviamente, ha habido mucha asimilación, muchos matrimonios mixtos, debido a las diferentes guerras. Así que muchas personas no son necesariamente del linaje puro directamente de Ismael, pero sin embargo la historia en general. Y cuando miras en la Biblia, realmente ves una batalla en curso. Así que la historia va así y puedes buscarla en tu propia Biblia. Te estoy dando una traducción bastante libre de la historia. Abraham comienza la búsqueda de Dios. Vive en lo que hoy se considera el sureste de Irak. Ur lo ubicó donde vivía. Y luego Dios le dice, se le aparece cuando tiene 75 años y le dice, ha llegado el momento de que comiences tu viaje. Bueno, ya estaba viajando, pero el viaje físico también, que es un viaje espiritual al mismo tiempo, un viaje que lo llevó al noroeste. Desde el sureste de Irak, aproximadamente, subió al noroeste, hasta lo que hoy se considera la tierra moderna de Israel, llamada la tierra de Canaán en ese momento. Y Dios le dice, esta es la tierra que te prometo. Por eso se llama la tierra prometida. Y te la prometo a ti, y luego a tu hijo, y a tus hijos, y a tus descendientes. Resumiendo la historia, Abraham le dice a Dios, no tengo hijos. La promesa es muy bonita, pero ¿qué pasará después de que me haya ido? Entonces Dios le dice, mira hacia los cielos las estrellas. Tus hijos se esparcirán como las estrellas por los cielos. Dios le habla. Hablamos de esto la semana pasada. No voy a repasar todos los detalles. Les da una promesa, un pacto.
Parte de ese pacto es en realidad bastante aterrador para Abraham porque se le muestran los desafíos que sus hijos tendrán que enfrentar, las batallas que tendrán que librar, las persecuciones que soportarán. Él les muestra todos los imperios por venir, los principales imperios, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano y el imperio ismaelita. Puedes llamarlo el imperio otomano, puedes llamarlo con otros nombres, diferentes etapas, los moros, y así sucesivamente. Abraham está temblando, pero Dios le dice, al final tus hijos prevalecerán. Pueden sufrir y sufrirán, pero prevalecerán. En las palabras de la Biblia, saldrán de Egipto con gran riqueza, grandes tesoros, lo que no solo significa tesoro físico, se convertirán en un gran pueblo. Y eso es lo que Dios le dice a Abraham, los hijos que tendrás se convertirán en un gran pueblo. Ahora, Abraham y Sara eran esposo y esposa, pero Abraham y Sara no podían tener hijos. Así que ella aconseja a Abraham y le dice, ¿por qué no tomas a nuestra sierva, Agar, y tienes un hijo? Y de hecho, eso es lo que hace Abraham. Y el niño se llama Yishmael, que significa porque Dios escuchó, Yishmael escuchó a la oración. El niño nace. Curiosamente, la Biblia describe a este niño como una persona salvaje. Está fuera de límites. Su mano estará en todas partes, y todos estarán dentro de él. Falta de límites salvaje. De todos modos, en ese momento, Sara le dice a Abraham, sabes, aunque lo sugerí, la sierva me está tratando con condescendencia y quiere que Abraham la envíe lejos. Así que lo hace, pero ella regresa. La historia continúa después de que Abraham se circuncida a sí mismo y a su hijo Ismael. Y luego continúa la historia de que Isaac nace milagrosamente. Sara es una mujer mayor, Abraham es un hombre mayor, Isaac nace. Al punto se le llama Isaac, porque la palabra Yitzhak significa risa. Ella se rió. No podía creerlo. No tenía sentido que ella diera a luz, pero dio a luz. Y luego la historia, solo estoy tomando ciertas piezas selectas para continuar la narrativa, que ella ve a Ishmael comportándose de una manera que la Torá llama alegre. Pero los comentarios explican idolatría, paganismo, algunos dicen sexualmente inapropiado. Hay diferentes interpretaciones, pero ella pensaba que estaba corrompiendo a su hijo Isaac. Así que insiste en que Abraham envíe a Ismael, lejos de su hogar con su madre Hagar. Abraham no quiere hacerlo, es su hijo. Y entonces Dios dice, escucha a tu esposa. Tú, heredero será Isaac, pero Ismael también es tu hijo, y él también será una gran nación, con multitudes. Esto es lo que se nos dice. Entonces, ¿qué estaba pasando exactamente aquí? Quiero decir, estos son ambos hijos de Abraham. Abraham fue el pionero del monoteísmo, pionero de Dios, pionero de la civilización. Él predicó, enseñó, fue pionero por sí solo de un mundo de virtud y justicia, y amor y compasión, y caridad. Todos los principios que valoramos. Sí, tomaría miles de años para que se convirtiera en algo común. Donde un país como, digamos, los Estados Unidos se establecería sobre estos principios. Pero eso fue hace solo 250 años. Durante milenios los monarcas gobernaron, los déspotas gobernaron, los dictadores gobernaron. A veces eran benevolentes, pero no necesariamente. No existía tal cosa como la libertad y los derechos humanos. Todos ellos eran ideas, principios que Abraham, pionero, y lo enseñó a sus hijos, obviamente, Ismael e Isaac. Entonces, ¿de qué se trataba el conflicto? Cuando lees un poco más a fondo la historia, amigos míos, es alucinante. Abraham representaba la bondad, el chesed. Ya sabes que es la antítesis del egoísmo. ¿Qué es el interés propio? El interés propio es lo que nos destruye. Comienza de manera muy inocua. Estoy interesado en mi propia supervivencia, pero termina convirtiéndose en la supervivencia del más apto. Perro come perro. Ahora, en nombre de la cooperación, crearemos, en términos freudianos, un ego, un superyo que equilibrará el ello indomable.
porque necesitamos coexistir, así que necesitamos luces rojas y luces verdes. Pero fundamentalmente somos narcisistas. El libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, el gen en sí mismo es egoísta. Abraham disputó todo eso. No. Él dijo no al mundo pagano. Hay un propósito superior. Hay destino. Thomas Cahill, en su gran libro, El regalo de los judíos, escribe sobre las 30 palabras clave que el pueblo judío, comenzando con Abraham, introdujo. Destino, propósito, trascendencia, justicia, caridad. ¿Sí? ¿El interés propio? Todos estamos impulsados por él, pero tenemos otra parte de nosotros, una parte que es trascendente por naturaleza, que es desinteresada y generosa. Y eso es lo que él abrazó y dijo, enseñaré esto a mis hijos y a mi familia. E Isaac, por supuesto, encarnó eso. Pero Ismael también aprendió ese mensaje. Entonces, ¿cuál fue el problema? Entonces la Torá nos dice que él era un hombre salvaje. ¿Qué significa eso? Un hombre salvaje. Significa que tomó el chesed, la bondad de Abraham, pero no estaba adecuadamente disciplinado. ¿Sabes? Puedes matar a la gente con bondad. El agua es bondadosa, pero si cae y se inunda, inundará tu campo y lo destruirá. El agua tiene que ser templada. Gotas de lluvia que son absorbidas en el suelo. Así que el chesed de Abraham provenía de una profunda humildad, pero su hijo, Ismael era una persona muy devota. Él rezaba. Y era bondadoso, pero su bondad tenía un cierto elemento de ego, de arrogancia, y no estaba adecuadamente templada. Así que era salvaje. Se imponía a los demás. Agresión. La bondad puede ser muy agresiva si no tienes los límites adecuados. Yitzhak encarnaba los límites, y Sara, como una madre sensible, lo percibió. Recuerda, ella le había dicho a Abraham, ten a este hijo llamado Ismael. No era que ella fuera insensible con él y estuviera celosa o dijera, quiero proteger a mi hijo por encima de él. Ella se dio cuenta de que si él se queda en el hogar, no será bueno para Isaac, no será bueno para el mundo, no será bueno para Ismael. Entonces ella dice, envíalo en su viaje para encontrar su disciplina. Y al final de la historia, por cierto, más tarde, él realmente regresa y se dice que hizo teshuvá gracias a Sara. Abraham, en su bondad, sintió, tal vez aún podamos resolverlo. Así que a veces desterrar a alguien no significa algo malo. Significa que tienen que encontrar su camino y necesitan pasar por sus dolores de crecimiento para volverse más disciplinados. Esa es la verdadera historia. Así que realmente la batalla, la verdadera guerra, en última instancia, es hacer la paz entre Dios y la existencia y este mundo. Mirarás a través de la historia de la religión. Encontrarás. Mucho antes de los musulmanes, los cristianos aterrorizaron al mundo en nombre de la religión. Porque cuando eres apasionado por Dios y ves a personas que no son piadosas, comportándose de manera decadente, no viviendo de acuerdo con la ley de Dios, tu primera reacción inicial es que tenemos que destruirlos. Tenemos que imponérselo por su propio bien. Tenemos que destruir su maldad. Pero esa no es la manera en que Abraham enseñó. Esa no es la manera. La manera es a través de la bondad, a través de la compasión, a través de la inspiración, no a través de la destrucción. Así que la religión puede ser un arma terrible si se convierte en un arma, porque es en nombre de Dios. Es una guerra santa, una yihad. Y eso es exactamente lo que fue la batalla. Las raíces de la batalla fueron esas. Isaac era un hombre de paz, sin agresión alguna. Y Jacob, por supuesto, continuó ese mismo camino. ¿Había guerreros en la Biblia? Sí, pero los guerreros nunca fueron considerados los héroes principales. De hecho, cuando el rey David, aunque luchó en guerras justas, Dios dijo, no, no puedes construir mi santo templo porque tienes sangre en tus manos, incluso si fue necesario, en defensa propia o cualesquiera que fueran las razones. La Torá es un camino de paz. Dice, mis caminos son caminos placenteros y caminos de paz. Toda la Biblia, dice, la Torá, fue dada solo para traer paz a este mundo. A veces tienes que luchar una batalla, pero no te conviertes en un guerrero. Hablaremos de Saúl más tarde, el guerrero. Pero Ismael era agresivo, según Adam, y le tomó tiempo aprender. Así que no es sorprendente que las religiones pasen por dolores de crecimiento y confrontaciones con la realidad. Y en algún momento el cristianismo fue domesticado.
Los Estados Unidos son un buen ejemplo. No es un país perfecto, pero sus principios de que todos los hombres son creados iguales, dotadas por el Creador con derechos inalienables, la base de cualquier civilización saludable. Estos son principios abrahámicos. Y el pueblo judío fue el viajero a través de la historia que trajo este mensaje de Abraham. Pero Ismael también es un hijo de Abraham y también es bendecido. Pero necesitas aprender. Puedes luchar en el nombre de Alá, Alá Akbar y Dios, pero tiene que ser a través de inspirar, no a través de matar. No importa, incluso si encuentras personas que son infieles y decadentes. Así que uno de los padres del fundamentalismo musulmán, Qutbah Sayyad Qutbah, QUTB, él abogó por eso, la violencia. Porque Isaac es ahora el pueblo elegido, y los judíos y cristianos cayeron de la gracia de Dios. Por eso necesitamos controlar Israel. Esta no es una guerra por la tierra per se, es una guerra sobre quién controla la tierra. Y tiene que ser Isaac. Mira la constitución de Hamás y verás todo lo que estoy diciendo. Pero todavía está con un error de que es a través de la agresión, a través de la violencia, y no está adecuadamente templado con la debida humildad. Eso no se trata de ti. No puedes ser tú quien represente a Dios y diga, mataré a los otros hijos de Dios porque creo que tengo razón. Así que la historia final, mis amigos, será una de paz. Y eso es por lo que estamos luchando.